Golpe de Mesa, con el auspicio de CENEL EP. Amigos de Manaví, Ecuador del Mundo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo Golpe de Mesa. Hoy, como todas las semanas, estaremos hablando de temas de interés. En el programa anterior presentamos un resumen de lo que fue la sesión solemne por los 489 años de fundación de Puerto Viejo. En esa sesión solemne, entre los aspectos destacados, bueno, uno fue el hecho de que recién en 10 años un presidente de la República estuvo presente. Otro fue la reseña histórica a cargo del concejal Juan Farías. Y en ese momento escuchamos algunas de las cosas que ya hemos aprendido en las aulas de clase, que hemos escuchado en este relato que se transmite generación tras generación. Pero sabemos hoy en día que, gracias a nuevas investigaciones con un mayor rigor científico, conocemos que algunos de esos relatos efectivamente corresponden a la realidad y otros pasan, sin embargo, al campo del mito. Para hablar de eso, qué es mito, qué es verdad, sobre la fundación de Puerto Viejo, hemos invitado a un reconocido historiador, docente y escritor manavita. Les hablo de Jaime Alcíbar, a quien le damos la bienvenida. Jaime, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Jason Moreira, Televisión Manavita, programa Golpe de Mesa. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Jaime, ¿cómo me adelanté yo a esa primera pregunta? ¿Qué es mito, qué es realidad? ¿Efectivamente nació Puerto Viejo junto al mar? La Villa Nueva de San Gregorio del Puerto Viejo, que es el nombre original que tiene esta ciudad, no nació junto al mar. Lo que ocurre es que toma el nombre de un puerto viejo. Este puerto viejo era un puerto en el cual los españoles llegaban y atracaban ahí sus barcos. Puerto Viejo, ahí llegó Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro, los Pizarro, llegó Francisco Pacheco, que fue el fundador de Villanueva, y la tropa de la flota marina que trajo Pedro de Alvarado en el año 1534. Antes también estuvo Diego Almagro y el piloto Bartolomé Ruiz. Entonces, los españoles llegaban a este lugar, a este puerto, que se le puso el nombre de Viejo porque ya era conocido. Entonces, ellos decían, este puerto ya me es viejo. Entonces, ahí sale el famoso Puerto Viejo. Pero la ciudad no se fundó en el Puerto Viejo, sino que se funda en un territorio hacia el interior. Esta fundación estuvo a cargo del capitán español, eso es verdad, Francisco Pacheco, que recibe una orden del gobernador de Perú, que en este caso era Francisco Pizarro, Diego Almagro, que venía de Liribamba, habían fundado Santiago de Quito, en la laguna del Colta, y se le recibe la orden de que establezca una villa de españoles en el territorio de Puerto Viejo, de ese Puerto Viejo. Entonces viene Pacheco, Francisco Pacheco, con 32 soldados, y llegaron al puerto de Picuazá. Este puerto de Picuazá estuvo ubicado, según documentos cartográficos británicos, ingleses y holandeses, y aún españoles, estuvo ubicado en lo que es Puerto Cayo. Ahí llegó Francisco Pacheco, y dice el cronista César León que de ese lugar partió a buscar la zona más adecuada, tomando en relación la cuestión del agua dulce, que era lo que hacía que los españoles sobrevivieran, porque con un agua salada, salobre, ellos no podían sobrevivir en una ciudad española. Jaime, En a un caso lo propósito, tuvo se habla la ciudad mucho de los de Reyes. que Puerto Viejo, perdón que le interrumpa, se habla mucho de que Puerto Viejo tuvo no una, sino tres fundaciones hasta llegar al lugar donde actualmente está. Cuéntanos sobre esto. No, Puerto Viejo solo tuvo una fundación, la cual fue hecha efectiva por el capitán Francisco Pacheco. Lo que ocurre es que Francisco Pacheco, él fue enviado por Diego de Almagro. En esos años ya había conflictos políticos, geopolíticos, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Entonces estos se dividen en dos bandos, los almagristas y los pizarristas. En el año 1538 los pizarristas ejecutan a Diego de Almagro. Entonces, Francisco Pacheco, que era de la línea de Almagro, fue enviado por Almagro, él lo vieron como un peligro a los intereses de los pizarristas, por ese motivo él es reemplazado del cargo de gobernador de Puerto Viejo, de teniente gobernador, y este cargo se lo entrega al capitán Gonzalo de Olmos. Entonces Gonzalo de Olmos, que viene con una armada con caballería militar, él viene y obviamente que cambia la ciudad o la traslada
a un lugar que hasta la fecha no se ha podido determinar porque las investigaciones históricas aquí no han sido hechas a plenitud. Entonces, ese traslado que hace Gonzalo de Olmo no lo hace aquí en el Valle de Puerto Viejo, que es la actual ciudad. Lo hace en un lugar que hasta la fecha se ha podido establecer. A La ver, pero fundación tiene sí que haber se la... sido, perdón Jaime, tiene que ser en un lugar intermedio, ¿no? La lógica me manda a pensar eso. Alguna Claro, vez me dijeron, alguna vez me dijeron que había sido incluso, o que muy probablemente había sido en mi Sosote del Alma, de donde yo soy, Sosote del Cantón Rocafuerte. la, la fundación fue en Higuerón de Rocafuerte, porque ahí están las 2 leguas de la medida del Puerto Viejo. Dice Ciesa de León que a 2 leguas del Puerto Viejo está la Villa Nueva. La Villa Nueva. Entonces, esa Villa Nueva es la ciudad fundada, que no nació en el mar. El Puerto Viejo era un puerto nativo, donde llegaron los españoles. Entonces, de ese Puerto Viejo fundan Villa Nueva a 2 leguas. De ahí, Gonzalo de Olmos la traslada a un lugar que no se ha podido determinar. A mediados del siglo XX, el historiador Wilfrido Lor Moreira, gran historiador manavita, él conjetura, según las distancias dadas, de que ese traslado o esa refundación, yo lo considero más como un traslado, fue hecho en el sector de Sosote, de la ahora actual Cantón Rocafuerte. La situación es que no podemos ahora hablar de hipótesis o de conjetura, porque tenemos que hacer un estudio de tipo arqueológico con aparatos para determinar dónde estuvo esta ciudad de Villanueva de San Gregorio, que fue trasladada por Olmo. Esta ciudad se permaneció en este sector que no sabemos, antes de llegar acá al valle, aproximadamente 6 décadas. Entonces, debe haber evidencia española, porque son 60 años en los cuales se estableció la ciudad ahí. Y no podemos ahora determinar arqueológicamente, porque eso ya es un estudio arqueológico, no histórico, dónde se pudo haber establecido esta ciudad. Lo que sí tengo claro es porque, por información reciente del Archivo de Indias de España, que en el año 1585, el presidente de la Real Audiencia de Quito ordena, debido a que Puerto Viejo sufrió varios incendios y saqueos, ordena de que la Villa Nueva de San Gregorio de Puerto Viejo sea trasladada. Entonces, ese traslado lo hace el capitán Rodrigo Rivadeneira. Él Jaime, traslada... esos incendios, esos saqueos, ¿eran de lo que hoy día pudiéramos llamar delincuencia común o efectivamente ataques piratas? Es también parte de los relatos que se siguen repitiendo con relación a la fundación y estos movimientos del Puerto Viejo naciente. Bien, los saqueos que tuvo Puerto Viejo fueron en el año 1541, cuando mataron a Francisco Pizarro. La ciudad fue tomada por los almagristas. Entonces, hay saqueos y disturbios, 1541. De ahí, en el año 1545, los pizarristas toman otra vez la ciudad. Y obviamente que hay disturbios, ahí ejecutan al corregidor de Puerto Viejo en esa instancia, un señor apellido Santillana, Fernando de Santillana, que es ejecutado aquí en Puerto Viejo, ahorcado. Asimismo, fueron ejecutados algunos soldados de Puerto Viejo, la isla de los Ahorcados, es por eso, porque ellos ahorcaron en la isla de Ahorcados a la gente de Puerto Viejo. Y tuvo un incendio grande en el año 1548 y otro incendio en el año 1567. Entonces, estos 4 hechos de tipo trágico son los que hacen que el presidente de Quito diga, no, trasladen la ciudad. Y ese traslado lo efectiviza el capitán Rodrigo Rivadeneira en el año 1585, está la orden para hacer el traslado. De ahí no sabemos cuándo lo hace efectivo, pero a partir de esa fecha Puerto Viejo fue trasladada, no por ataques de los piratas ingleses, holandeses, que sí estuvieron en el siglo XVII, que es el siglo consiguiente, pero no es la Villa Nueva que fundó Pacheco o la que trasladó Olmo, la que sufrió los incendios, sino los pueblos que estaban en la costa, los que sufrieron estos ataques de piratas. Puerto Viejo no tuvo realmente ataques de piratas, eso es una cuestión de tipo simbólica o romántica que fue establecida por la historiografía en el siglo XX. Pudiéramos Ahora, decir que parte de la historia de Puerto Viejo que conocemos, la mayoría, esa partecita, la de supuestos ataques piratas, es alguna de las que pasa al lado del mito. claro, lo que sí ocurrió fue que en el año 1624, el pirata Jack Hermit de Clerc, holandés, con una flota inmensa, él, por orden de los príncipes de Holanda, vino a atacar el Perú
para tomar posesiones españolas, y estando en el Callao, en 1624, él ordena a un subteniente de él, Jean-Claude de Gobernauf, envía a saquear Guayaquil. Entonces, de Gobernauf viene con otros piratas a saquear Guayaquil, y en ese trajín envía barcazas, bergantines, también a causar zozobras en Puerto Viejo territorio. Y por esa presencia pirática es que en Manta, Jocay, que es la urbe indígena, en la cual había muy pocos españoles, casi nadie, ellos deciden trasladarse al sector de Montecristi. Eso fue lo que ocurrió. Que Manta se traslada a Montecristi. Puerto Viejo estaba prácticamente ya a 28 kilómetros de distancia del mar, y los piratas no incursionaron a nuestro territorio, pero sí pasaron por Manta. No solo Hermes de Clerc, sino piratas después, como antes también Boris Jan Spielberg, que también pasó por aquí, y el pirata Francis Drake, Sir Francis Drake, él es inglés, él me lo dio la Isla de la Plata. Inclusive hay una leyenda de que dice que la Isla de la Plata es porque este pirata dejó parte de los saqueos en la Isla de la Plata. Entonces, en el siglo XVII hubieron otras incursiones piráticas, en el siglo XVIII también, pero la que movilizó a Manta fue la de Jacques Hermes de Clerc, 1624, a Manta, no a Puerto Viejo. Jaime, una preguntita que le quiero hacer. Adelantamos algunos años en la historia, pero el recibimiento de las comunidades indígenas, de los pueblos aborígenes, ¿cómo fue? Pero los españoles, o sea, los indígenas, los nativos, cuando llegó Francisco Pizarro, él vino en aras de paz, porque el emperador le había dicho que no hiciera nada de lo indebido con los indígenas, más bien el objetivo era cristianizar al nativo. Entonces Claro, Pizarro pero no el vino asunto con es esa que mentalidad. esa evangelización no siempre se daba en modo catequesis de la que conocemos hoy en día. No, Sabemos que se daba por la fuerza, que realmente, si analizamos en contexto y quitarle un poco esa imagen terrorífica que a veces se le da a la conquista, es como se daban las cosas en ese tiempo. Bueno, lo que ocurrió fue que en el año 34, 1534, el conquistador Pedro de Alvarado, que partió de Nicaragua con una tropa bastante inmensa, él trajo 2.000 indígenas de Guatemala y Nicaragua, él trajo 500 soldados, trajo como 200 negros y una caballería inmensa, porque él quería conquistar Quito antes de que fuera establecido por Pizarro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que los nativos de aquí, los de Charapotó, los de Bahía, los de Canceví, los de Picuazá, los de Manta, lo confunden. Entonces él se pierde en este camino y se le muere mucha gente. Entonces Alvarado comenzó él a cometer destrozos. Él incendió Charapotó, Japotó, destruyó Picuazá, destruyó Manta, la saqueó Manta totalmente. Él llevó preso al cacique de Canceví, arrocó al cacique de Colimes, arrocó al cacique de Puerto Viejo, llevó preso al cacique de Picuazá. Entonces, él cometió todos estos desmanes contra los nativos indígenas de aquí, del territorio. Entonces, Francisco Pizarro, al ver esto, envía a Francisco Pacheco también para pacificar, y porque el territorio le era conveniente al Perú, Puerto Viejo, era muy conveniente a los intereses del Perú, porque en Puerto Viejo los barcos que venían de Panamá llegaban antes de partir al Callao, por cuestiones estratégicas de navegación. Entonces, fue una cuestión así pasiva la relación, pero el adoctrinamiento religioso creó las reducciones indígenas. Entonces, en estas reducciones indígenas agruparon a todos los nativos de los pueblos cercanos y comenzaron ellos a evangelizarlos. Pero ¿cuál fue la situación? Jaime, tenemos que hacer una pausa por cuestión de tiempo y de la pausa publicitaria que es necesaria. Por eso vamos a hablar al regresar de estas agrupaciones que se hacían, de esas reducciones indígenas que usted menciona, y luego de eso, de dónde venimos nosotros. Todo eso al regresar de la siguiente pausa aquí en Golpe de Mesa. Electricidad, luz o como quieras llamarla, siempre se transforma en lo que te hace feliz. Y también
en lo que le da sentido a tu vida. Por eso debes cuidarla, porque un consumo eléctrico inteligente le ayuda a tu bolsillo, a tu familia y al futuro de nuestro país. CENEL, porque la luz nos hace bien. TV Recuerdos, TV Recuerdos con Piluco Cedeño. Todos los sábados a las 19 horas por Canal 30, Televisión Manavita. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Golpe de mesa con el auspicio de CENEL EP. Volvemos a Golpe de Mesa, hoy hablando sobre la historia de la Fundación de Puerto Viejo y tenemos como invitado al historiador, catedrático, escritor también, Jaime Alcíbar. Jaime, en la pausa hablamos sobre estas reducciones que se hizo con las poblaciones nativas de la zona. Primero, ¿cuántas comunidades o qué grupos importantes había en los lugares donde se fundó originalmente Puerto Viejo? Bien, a nivel del territorio central sur de lo que ahora es Manabí, había 5 señoríos indígenas. Cuando le hablo de señorío, le hablo de 5 grandes centros poblacionales indígenas. Entonces, justamente como había 5, los españoles hicieron 5 reducciones. Entonces, en estas 5 reducciones, aglomeraron a las otras aldeas y pueblos que estaban en la circunscripción geográfica a estos pueblos principales. En el caso de la zona de Cancebí, hicieron una reducción ya en el valle actual de Puerto Viejo. A esa reducción le llamaron la reducción de Catarama. Ahí aglomeraron 7 poblaciones indígenas que estaban a lo largo del cauce del río Puerto Viejo. La reducción de San Esteban de Charapotó la hicieron ya en lo que es la parroquia Charapotó actual, y ahí metieron 5 o 6 tribus indígenas también que estaban en el margen del río Chico. Entonces, en total, aproximadamente 30 poblaciones indígenas fueron reducidas en este territorio centro-sur de la provincia de Manabí. Jaime, si me puede explicar, por favor, para que entendamos todos, ¿se trataba de agruparlas en determinado territorio, como las reservaciones en Estados Unidos, más o menos? Sí, el objetivo era aglomerar a todas las poblaciones indígenas con el objetivo de adoctrinarlos, porque las creencias, era como catequizarlos, o sea, evangelizarlos, cristianizarlos. Ese fue el objetivo de la reducción, y aparte de eso, ahí también les iban cambiando las costumbres, y una de las costumbres principales en la cuestión cultural era la lengua española, que fue la que perduró, y nuestras lenguas indígenas desaparecieron, fue justamente por este motivo de la reducción. Entonces, el caso específico de la reducción de Catarama, ahí metieron a todas las poblaciones nativas del cauce. ¿No hubo resistencia de lo que ustedes tengan conocimiento en cuanto a esa reducción? Entiendo que no siempre habrá sido voluntaria. Claro, la resistencia fue en el sentido de que, por ejemplo, muchos nativos indígenas no se quedaron en las reducciones y se fueron hacia las zonas montañosas. ¿Pero hubo conflicto? ¿Hubo enfrentamiento? No, lo que hicieron fue ellos huir a la montaña. Esa fue la forma de resistencia que se hizo aquí en el centro-sur de Manabí. En el caso de la reducción de Manta, se trasladó fue a Montecristi, por lo que le comenté antes, y ellos, estando en Montecristi, se fueron para la parte de atrás, a La Toalla, a lo que es la zona de manantiales, en las zonas se fueron cada vez yendo más atrás. En el caso de Jipijapa sí fue eso, los nativos de Jipijapa no aceptaron
la reducción y ellos volvieron a sus territorios antiguos. Por eso que en Jipijapa hay más presencia racial nativa que en relación a las otras urbes de Manabí. En Jipijapa ellos dijeron no, y se regresaron a su pueblo. A tal punto Usted de me que lleva, cuando... usted me lleva a preguntarle algo que hace rato tenía aquí en los apuntes, y es cómo llegamos al genotipo actual del portuguesense, a ese mestizaje. Hoy llamamos mestizo a quien no es de raza pura, pero sabemos que en aquel tiempo había denominaciones según el tipo de mezcla. ¿Cómo de allá llegamos a esto? Lo que ocurrió fue que con las reducciones, especialmente la de San Esteban de Charapotó y la de San Cristóbal de Catarama, que son los dos ríos, el Chico y Puerto Viejo, en estas reducciones los nativos, ellos, debido a la presencia de enfermedades que tenían los españoles, como la viruela y como la tifoidea, que es una enfermedad que traía la rata, entonces estas dos enfermedades, aparte de sífilis, estas tres enfermedades prácticamente arrasaron con la población nativa que vivía en los ríos de Puerto Viejo actual y el río Chico. Entonces la población nativa en estas dos reducciones prácticamente desaparece, a tal punto de que en el año 1605, o sea, por 70 años de haber sido fundado Puerto Viejo, se hace un conteo de indígenas y en la reducción solo había 63 indígenas en todos estos 7 pueblos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ahí mismo lo explican, de que han ellos muerto por las pestes. Entonces, esa peste fue justamente las enfermedades biológicas que trajeron los españoles. Una de ellas, la que prácticamente arrasó, fue la viruela del año 1589, que fue algo fatal para los indígenas. Entonces ellos desaparecen y los que sobreviven son mestizos. Son mestizos en una primera instancia en el siglo XVII. De ahí en el siglo XVIII hay una nueva migración española, de ahí vienen todos los apellidos actuales, la mayoría de los apellidos actuales de Manabí vienen esa migración que se da a inicio del siglo XVIII. Entonces, en la cual vienen españoles de diferentes regiones a poblar las ciudades de Lima, de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Trujillo, de Arequipa, y forman un nuevo mestizaje. Este nuevo mestizaje es lo que los españoles, los curas, llamaban como cuarterones, porque eran hijos de mestizos con mestizos que salieron ahí. Entonces se le llama cuarterones. Solo a los que vinieron de España en el siglo XVIII y que nacieron aquí en Villanueva, que sí los hay también, hay blancos también, hay blancos y se le llama a ellos criollos, a los que nacieron de español con español, pero en el territorio, se llama criollos. Entonces estos criollos en Puerto Viejo sí los hay, creo que en todo el Descansan 3, 4 nada más. De ese tiempo acá, que hayan mantenido, a sonar no. medio feo lo que voy a decir, pero que hayan mantenido la pureza de ese linaje, no creo que muchos. No, pero en el siglo XVIII, si usted lee, por ejemplo, a Antonio Zelaya, que fue un corregidor de Guayaquil, él hace una descripción del territorio de Puerto Viejo y él explica de que Puerto Viejo es una ciudad de blancos, o sea, todos eran blancos, según él. O sea, significa que había bastante presencia española en la ciudad de Villanueva, San Luis de Puerto Viejo en el siglo XVIII. De ahí, obviamente, como había nativos en Pichota, en Picuazá, Picuazá estaba cerca, inclusive tengo yo el documento de un matrimonio de Joseph Glass, que es un cacique picuazo, con una señora Gregoria de Vera, que era blanca. Entonces ahí salen ya los mestizos. Entonces, estos mestizos, más los otros mestizos que ya había, son los que forman después, a fines del siglo XVIII, los famosos cuarterones, que son mestizos de mestizos. Y en el siglo XIX, por ende, quedaron eso. Nosotros fue lo que quedamos, los mestizos de los mestizos. Llegando casi al final de este espacio con usted, una vez más le agradezco. ¿Qué podemos encontrar hoy en Puerto Viejo que siga casi tal cual, si no en obra, porque obviamente con el tiempo se degradan las cosas, al menos sí en idea, en estructura, en formación del origen español que nosotros tenemos? Más allá de ese tradicional círculo de gobierno, parque, iglesia. Bien, Puerto Viejo es una de las ciudades más importantes que tuvo el Virreinato de Perú. A tal punto de que ahora en Lima, por ejemplo, se están sacando documentos en los cuales se le informa a Puerto Viejo quiénes van a ser obispos en Lima.
Entonces, la importancia de Puerto Viejo era a tal punto de que era considerada para que se le informe quiénes iban a ser los obispos en Lima. Entonces, Puerto Viejo es una ciudad que tiene una historia fascinante. Entonces, partamos desde ese punto de vista. Tiene una base histórica similar a la de Lima, a la de Bogotá, a la de Buenos Aires. Entonces, esta memoria histórica no la podemos perder. No la podemos perder. Entonces, por cuestiones geopolíticas, de todo. Cuestiones geopolíticas en las cuales otras regiones quieren posicionar, cuando la historia realmente está aquí. La historia está aquí, en esta ciudad. Entonces, esa base histórica que tiene la ciudad es la que hace fomentar también una identidad. Entonces, historia, identidad y territorio es lo base. Ahora, la cuestión administrativa política es la que tiene que realzar estos tres hechos, ¿no? Historia, identidad y territorio, que nacen en Puerto Viejo ya hace más de 489 años, inclusive más antes, cuando los españoles estuvieron aquí. Entonces, son las autoridades políticas administrativas los que tienen que realzar esto. Entonces, volvemos otra vez a la crítica que siempre le he hecho yo a las autoridades, en el sentido de que, por ejemplo, en las últimas administraciones, Agustín Casanova, ingeniero, él dejó de publicar libros, o sea, de forma muy extraña. Actualmente, el actual burgomaestre se le ha propuesto también que haga una temática editorial y ha enviado comunicaciones diciendo que no. Entonces no sé hacia dónde nos dirigen. La memoria histórica y la identidad cultural de la ciudad no se pueden perder. Tienen que establecerse a través de libros y de políticas que fomenten el patrimonio cultural de la ciudad, que es lo más formidable que tenemos nosotros. La historia y la identidad cultural base. Y por ende también la cuestión geográfica. Los españoles no fundaron en este territorio porque a ellos les dio la gana. Tenemos algo base que es el río. Es el río que da vida al valle y a la sabana. Entonces, rodeado de colinas, de cerros, el cerro de Hoja, tiene 640 metros. Y ahí estuvo habitada una civilización indígena nativa muy superior. Entonces, nosotros tenemos una riqueza cultural, antropológica, histórica única, formidable. Entonces, eso no se puede perder por las autoridades administrativas que dirigen esta ciudad. A mí le agradezco mucho su tiempo. Siempre es bueno darnos un baño de historia sobre nuestros orígenes, más cuando ya están cotejados con estos avances investigativos que hoy, gracias a nuevos esfuerzos, gracias a la tecnología, tienen una mucha mayor precisión. Que pase una buena noche. Vamos a una pausa aquí en Golpe de Mesa. Enseguida volvemos. Golpe de Mesa con el auspicio de CENEL EP. Electricidad, luz o como quieras llamarla, tiene el poder de transformarse en el sustento de una familia y en el motor de una nación. Por eso debes cuidarla, porque un consumo eléctrico inteligente le ayuda a tu bolsillo, a tu familia y al futuro de nuestro país. CENEL, porque la luz nos hace bien. No puede quedar esta impunidad. Eso es algo terrible, no puede ser así. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador.
Continuamos a golpe de mesa. Hoy día conversamos sobre la fundación de Puerto Viejo, sobre la historia de la ciudad capital. En la primera parte del programa conversamos con el historiador Jaime Alcíbar, quien nos decía algunas cosas que pueden sorprender quienes somos de nuestra capital. Bueno, ya en imágenes tenemos a Fidel Intriago, presidente de la Casa de la Cultura, con quien seguiremos hablando de este programa, de este tema. Decía que las cosas que nos puedan sorprender, entre ellas está esa creencia de que Puerto Viejo llegó donde está producto del ataque de piratas. Él nos dice, según los estudios realizados, que piratas como tal no atacaron, sino a Guayaquil y Manta, que fue lo más cercano. Menciono uno de tantos datos que nos arrojó esa conversación con Jaime Alcíbar. En la última parte de la entrevista con Jaime estuvo el Puerto Viejo actual. Cómo llegamos los Moreira, cómo llegamos los Intriago, cómo llegan los Alcíbar. Es decir, de qué manera esa fundación se sigue manteniendo vigente hoy en día, entre otras cosas, a través del mestizaje y de una de las formas de presencia más importante, más allá de las armas y otras cosas, que fue la cultura. Fidel, buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Jason. Aquí contento de estar acá y hablar de este tema tan importante como es la Fundación de Puerto Viejo. ¿Qué tanto cree que conservemos hoy en día de la cultura que trajeron los españoles? De entrada tenemos el idioma, tenemos la religión, pero no creo que sea lo único. Bueno, justamente de lo que estamos orgullosos actualmente a nivel cultural, los manavitas y los puertorriqueños, sobre todo, es nuestra herencia y nuestras costumbres montubias, nuestra cultura montubia. Y en lo montubio, como construcción cultural, nace justamente con la conquista, es decir, estas costumbres, lo que constituye el ser montubio, es justamente lo que devino de ese mestizaje. Es decir, gracias, sin conquista no existen los montubios. Entonces, nosotros de alguna manera hemos venido cultivando esa herencia y esa construcción cultural de la cual estamos orgullosos, es gracias a la conquista española. Si bien hay cosas, hay elementos que se mantienen ya del antes, de la era prehispánica, de las culturas manteña, de las culturas que se asentaron dentro del señorío Canceví, que estoy seguro lo pudo explicar tal vez Jaime, que maneja estos temas, que ha investigado sobre todo dónde nace el Puerto Viejo. Entonces, eso es lo que se mantiene. Y eso, ¿cómo se expresa? Bueno, se expresa en la gastronomía, se expresa en la tradición oral de eso que estamos orgullosos, como por ejemplo, que es el amorfino, que es la base de la tradición oral montubia. Pues bueno, el amorfino viene de la copla española, que justamente a través de esa mixtura se conoce como tal, porque morfino solo se conoce en el Ecuador y en Manabí. Entonces, por ejemplo, son esas formas de expresar esa herencia que nace a través del mestizaje, que se da a través de la conquista española. Y que hasta Es decir, podemos decir que 489 años después se mantiene. Podemos decir que se tomó como semilla algo de lo que se trajo, se adaptó, se cambió, se armó según iba desarrollando nuestra cultura y es lo que tenemos hoy. Es decir, no es igual a lo que trajeron, pero nace de allá. Exactamente. Obviamente la cultura no es estática y eso de lo que hoy estamos orgullosos viene de esa herencia. Evidentemente, por eso hoy en estos últimos años también se ha puesto en valor más bien o diferenciándola el tema de lo cholo, tal vez porque por esa costumbre que tenemos de no ensalzar la conquista, porque, bueno, por todo lo que se explicó y todo, pero bueno, gracias a eso somos lo que somos. Pero hoy en día, pues yo creo que esa mixtura ha permitido de tener estas formas identitarias que para mi juicio son únicas e irrepetibles. Es decir, esa herencia montubia o cómo nos expresamos
Los portugueses es muy diferente a cómo se expresa aquí mismo en el Ecuador, por ejemplo, tal vez en Guayas, Los Ríos, y evidentemente en otros países pues, de Sudamérica. Y eso es lo que hoy, insisto, hace que podamos tener esta fuerza identitaria única y irrepetible. Una vez yo veía televisión, la gente veía televisión, y me encontré con una película española y me llamó mucho la atención el acento de la gente que salía en la película. Hablaban exactamente igual a nuestro Montubio. No era el acento madrileño o vasco que nosotros solemos escuchar, parecido al andaluz quizá, pero mucho, mucho más parecido, si no igual, a nuestro campesino. Yo digo, bueno, probablemente algunos migraron de España o vinieron como parte de la conquista, se quedaron en la zona rural y no cambió, no mutó siquiera ese acento. ¿Es eso posible? ¿O estoy imaginando de más? Es posible porque justamente gracias a esa fortaleza que tenemos natural, aquí tuvimos una gran cantidad de españoles posterior a la conquista, migración específicamente hacia acá que permitió de que ciertas costumbres y ciertos modos sean hasta hoy muy parecidos. Al interior, justamente de España también he visto, sigo mucho la generación de contenido, ya sea a nivel de películas o internet de España, y efectivamente me he dado cuenta de esas similitudes. También aquí en Manabí, tuvimos una ola en las conquistas que vino con Bolívar, San Martín, que se cruzaron en los Andes. Muchos que venían recorriendo por acá se quedaron por estas tierras y esa acción de quedarse y contar las historias de aquellas guerras o de aquellas proezas libertarias de la época, eh, justamente se ha quedado se convirtió en una herencia dentro de lo que tiene que ver con la tradición oral, con esa costumbre de contar historias. Por ejemplo, desde Argentina, desde Uruguay, que venían para acá y se quedaban. También son parte hoy de esa herencia y bueno, también se refleja obviamente en muchos apellidos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que de alguna manera a lo largo de estos años nos ha construido y nos hace lo que hoy somos y lo que insisto, lo que hoy nos hace sentir orgullosos. A diferencia de otras culturas como la africana, que hábilmente se mimetizó con la occidental cuando el Changó lo convirtieron en Santa Bárbara, nosotros no lo hicimos. Es decir, la misma santa que se venera en España es la que se venera acá en Ecuador. ¿Por qué en América Latina, particularmente en Ecuador y aquí en Puerto Viejo mucho más, no pasó eso? Es decir, no hubo mutación, no hubo adaptación, sino que lo seguimos manteniendo tal cual en la madre patria, como solemos decir, refiriéndonos a España. Bueno, hay otras experiencias, por ejemplo, lo mismo pasó con fiestas tradicionales, como por ejemplo lo que conocemos por fiesta de San Pedro y San Pablo, que hoy son declaradas patrimonio inmaterial del Ecuador, una declaratoria que se dio aproximadamente hace 17 años, que si bien la declaratoria se hizo o se territorializó en Machalilla. Acá en Puerto Viejo también tenemos gran parte de esa expresión, en Ticuazá, Los Arenales, Crucita, San Pablo mismo, el barrio. Es decir, esa es una fiesta que vino, obviamente, o sea, no vino de España, sino que en cambio logró tener una mixtura. ¿Por qué? De alguna manera, lo que hoy conocemos como fiesta de San Pedro y San Pablo fue lo que nuestros ancestros empezaron dentro del solsticio de verano que conocemos como Inti Raymi. Por ejemplo, San Pedro y San Pablo viene siendo nuestro Inti Raymi en el sentido de que es una celebración que se le agradece a la naturaleza. Obviamente se cambia
a la religión, en este caso se adoptaron estos santos, para agradecerle por la producción y la pesca que se va a tener de ahí en adelante. Entonces, eso pasó porque justamente fue tanta la inyección a nivel de cantidad de gente que vino de España. Hay que aceptar que fue una conquista bastante brusca, por así decirlo. Es decir, sobre todo en terrenos como Puerto Viejo, hubieron ciudades que tuvieron más resistencia, como por ejemplo Tipijapa, lo que pasó con Manuel Inocencio Parrales Iguales, por ejemplo, en su época. Entonces, en cambio, acá no, acá se logró esa radicalización de alguna manera de estas costumbres españolas, y evidentemente la religión tuvo mucho que ver. Y por ejemplo, en la fiesta de San Pedro de San Pablo es un claro ejemplo de eso. Música. El pasillo, cuando nosotros rastreamos los orígenes, nos lleva a España. Totalmente, la guitarra española, que evidentemente, si rastreamos más, en cambio, nos lleva a África con la invención del tambor. Entonces, yo creo que hay mucha gente que tal vez sataniza o reivindica, sataniza la conquista. Yo creo que, insisto, la cultura no es estática, se mueve. Hoy somos lo que somos justamente por eso. Y si nos sentimos orgullosos hoy, debemos también, no sé si sentirnos orgullosos, pero tal vez agradecer ese pasado que hoy nos construye en lo que somos. Y somos una mezcla no solo de España, sino somos una mezcla de varias fuentes, y que hoy celebramos esa riqueza. Y mira que se va, como decía, la cultura no es estática. Ya que hablas del pasillo, ya que el tema es la identidad portovejense. En los años 60, 70, que Puerto Viejo tuvo una gran riqueza musical, no solo con artistas. La calle Sucre, por ejemplo, hacían con competencias de piano, es decir, un vecino tocaba el piano y luego viene otro que escuchaba a la otra calle, le respondía. Y luego vino esa cultura musical en cuanto a público, en el 69 que se crea Las Vegas, y que Puerto Viejo se convierte en un circuito importante para la realización de festivales internacionales, por ejemplo, de música. Los mejores artistas de la época, si no venían a Puerto Viejo, prácticamente no existían. Entonces, esa riqueza musical que fue parte de nuestra historia se mantuvo y mutó. Podemos decir de alguna manera, eso que pasó en los 70 y 80, que en los 90 obviamente tuvo una decaída, pero sin embargo en los 2000, con este movimiento cultural denominado Puerto Viejo Rock City, por ejemplo, es gracias también a esa herencia, porque los que hoy son parte de ese movimiento, porque para mí Puerto Viejo Rock City es un movimiento cultural, evidentemente fue gracias a la música que se le inculcaron los abuelos, los padres, los abuelos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa identidad musical que tiene Puerto Viejo continúa, simplemente cambia de forma, cambia de estilos, y hoy por hoy sigue siendo Puerto Viejo una ciudad con un gran componente musical, comparado obviamente con el número de habitantes que tiene. Por ejemplo, un estudio último que se hizo, Puerto Viejo es una de las principales ciudades, creo que es la segunda del país en cuanto a número de habitantes, que tienen más bandas de rock, por ejemplo. La primera es Ambato. Es decir, comparado al número de habitantes, Puerto Viejo tiene más músicos en este género que ciudades grandes como Quito y Guayaquil. Entonces, son riquezas, son expresiones, perdón, que se mantienen, que van mutando según los escenarios, los contextos, pero que también son parte de nuestra identidad. Una pausa, Fidel. Al regresar, me va a explicar usted qué hace la Casa de la Cultura para cambiar un poco esa mentalidad revanchista, a veces un poco injustificada, sobre lo que fue la conquista y la herencia que tenemos de ella. Y le voy a contar una anécdota súper graciosa que una niña, hija de unos amigos, tuvo con unos españoles. Al volver aquí en Golpe de Mesa. No se vayan.
electricidad, luz o como quieras llamarla, siempre se transforma en lo que le pone magia a tu vida. Y también puede convertirse en un mañana prometedor. Por eso debes cuidarla. Porque un consumo eléctrico inteligente le ayuda a tu bolsillo, a tu familia y al futuro de nuestro país. CENEL, porque la luz nos hace bien. Ya no puede quedar esta impunidad. Eso es algo terrible, no puede ser así. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Volvemos a Golpe de Mesa. Hoy hablamos sobre la fundación de Puerto Viejo. En la primera parte del programa conversamos con Jaime Alcíbar sobre la llegada de los españoles, sobre el encuentro con los indígenas, sobre los primeros conflictos internos. Y ahora hablamos con Fidel Intriago, presidente de la Casa de la Cultura de Manabí, sobre la herencia cultural que hoy en día aún seguimos conservando, a veces sin darnos cuenta. Fidel, hace algunos pocos años, cada 12 de marzo amanecía pintarrajeado el monumento a Pacheco, siendo esto una demostración del rechazo a la conquista. Últimamente no se ha dado. ¿Es acaso que se está tomando conciencia un poco de que, a pesar de que no fueron las mejores condiciones en las que se desarrolló ese encuentro de culturas, es nuestra herencia y de alguna forma hay que respetarla? Bueno, es que yo creo que las expresiones tal vez de resistencia contra lo que simboliza el poder a veces son mal utilizadas, ¿no? Estas expresiones vandálicas, por así decirlo, que lo son, que se tenían antes y que se siguen teniendo también los 12 de marzo en Quito, por ejemplo, también existen este vandalismo a estos monumentos. Monumentos que tienen que estar porque evidentemente son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos. Yo creo que eso sí está cambiando porque de alguna manera las nuevas tecnologías nos permiten evidentemente tener mucho más acceso a la información, nos permite también tener mayor cantidad de debate y ojalá que podamos, igual siempre van a existir, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que ya no pase, eso nos da un aliciente de que esa mentalidad se está cambiando. Yo soy de los que piensa de que no tenemos o sea, tenemos que valorar, porque lo que hoy nos hace sentir orgullosos dentro de esa riqueza identitaria que tiene el portugués, pues justamente es parte de esa historia. Somos lo que nos convierte las expresiones que hoy son patrimonio, evidentemente son expresiones heredadas, son expresiones que vienen de generación en generación y esas generaciones nos hacen lo que somos. Un ser humano es lo que es gracias a la educación recibida por sus padres, pero esa educación no es perfecta. También es lo que somos por los aciertos y por los errores de nuestros padres y no por eso vamos a cada cumpleaños de nuestro papá, en vez de decirle feliz cumpleaños, le vamos
hacer un acto de vandalismo. Entonces, es lo mismo acá. Y, eso es lo que debemos entender. Y nosotros como Casa de la Cultura, evidentemente, como también aportamos en eso, aportamos en fortaleciendo esa identidad, eh, enseñándole o haciéndole llegar a los niños que tal vez no entienden qué es nuestra cultura montuvia, por ejemplo, yendo a las escuelas con talleres para poder saber que conozcan por qué somos lo que somos. Entonces, esas acciones son las que estamos generando para que esto pues se dé y podamos nosotros justamente, esto que nos hace sentir orgullosos, que siga de generación en generación. Ya que tocamos el tema de los niños, que yo creo que es fundamental, en esas memorias que son casi como un lienzo en blanco, en esas mentecitas, es donde probablemente mejor pueda caer la nueva forma de tratar la historia. Yo le decía de una anécdota poco graciosa que pasó. Hace poco yo trabajaba en el municipio de Rocafuerte, hicieron un programa con una fundación española que se llamaba Farmacéuticos Sin Fronteras, que consistía en poner botiquines en comunidades rurales de difícil acceso. El punto es que en una de estas visitas fueron a una casa y andaban tres españoles y conversaban con la mamá muy amablemente. En eso que sale la niña de la señora, la chiquita de unos 8 años tal vez. Y cuando escuchó la conversación, le llamó la atención el acento. Le dice, mami, ¿por qué hablan así? Y la señora le dice, es que ellos no son de aquí, son españoles. Y la niña empieza a gritar despavorida y dice, son enemigos, ellos nos robaron el oro. Mamá, no hables con ellos. Los españoles echaron a reírse. Y luego la mamá le explicó que, bueno, es parte de la historia, que son amigos y todo eso. Pero grafica, esto es un chiste, esto pasó realmente. Y grafica un poco la manera en que a esas pequeñas y futuras generaciones, en algunos casos, se les sigue repitiendo, quizá de forma equivocada, esa parte de la historia. Creo que la Casa de la Cultura, el Ministerio de Educación, tiene una tarea bastante compleja y grande ahí, Fidel. Así es, porque justamente es la primera infancia es la que define estas acciones. Y bueno, nos pasó a nosotros, a mi generación, cuando yo estudiaba en la escuela, fue ya casi finalizando el conflicto armado con Perú, y yo la primera vez que pude estar en este país, yo dije, bueno, a mí en la escuela me enseñaron a ustedes a odiarlos. Entonces, obviamente son estas construcciones que vienen desde quien ejerce el poder y que evidentemente hay que cambiar. Nuestro sistema educativo tiene que ir en una dirección en la cual se reconozca y se identifique la riqueza cultural de cada territorio, pero también valorando la riqueza cultural del otro, porque nosotros tenemos que, ok, saber de dónde vinimos, porque obviamente saber de dónde venimos nos permite proyectarnos hacia el futuro, pero también tenemos que saber de dónde vino el otro, cuáles son los elementos que nos identifican, que nos unen, porque también esa diversidad es la que permite construir una sociedad mejor. Entonces, está bien fortalecer y educar a nivel cultural e identitario, pero no caer en el chauvinismo, porque eso ya justamente va a traer estos problemas. Vea, palo torcido no endereza, peor si ese palo es la política. Pero algo hay que hacer. Vimos hace poco que el presidente Manuel López Obrador de México le exigía al gobierno de España o al rey Felipe disculpas por la conquista. Entonces, algunos nos quedamos, ¿qué? ¿Es que acaso la política no entiende la historia, la cultura? ¿Qué sucede? Le cambiaron el día del 12 de marzo, Día de la Raza, ahora ya se dice que no hay razas y no sé qué. Es el Día de la Hispanidad en España, acá tiene otro nombre. Pero más allá de la denominación, que no importe, pero quizá importe menos, el accionar, la posición política con respecto a estos temas, ¿cómo lo ve, Fidel? O sea, esos son los errores cuando dentro de los ejercicios de poder la política quiere
imponer su ideología de alguna manera por la fuerza. Entonces, evidentemente, se necesita que desde el poder generar estos cambios. Eso en este caso pues son errores que se evitan evidentemente con una ciudadanía informada y con una ciudadanía educada. Entonces, al final de cuentas, ahí es donde hay que atacar, porque el día de mañana puede llegar 1, 2, 3 López Obrador con esa equivocación, pero es la ciudadanía la que tiene que defender esa riqueza cultural. Lamentablemente estamos en un momento en el cual se ha radicalizado la posición ideológica desde los presidentes, y eso es lo que nos ha llevado a estos errores que no hay que repetir. Es una ciudad que progresa, que desarrolla, pero no tanto quizá como otras. Y eso en algunas cosas puede ser malo, en otras no tanto también. Y es que mientras más moderna se hace una ciudad, menos autenticidad tiene. En el caso de Puerto Viejo vemos muchas cosas, yo tengo 50 años, veo muchas que se siguen dando desde que era niño, es decir, hace mucho tiempo ya. ¿De qué manera el portuguesense sigue replicando esas características culturales heredadas de España o de la conquista o del intercambio cultural que se dio con esto, hasta hoy día probablemente sin darnos cuenta? Usted hace poco hablaba del Rock City, con seguridad no será lo único. Yo creo que esa diferenciación que tiene Puerto Viejo que anunciabas se da porque es un valor que tenemos que de alguna manera no perderlo conforme pasen los años. Es porque somos o sea, va a sonar raro tal vez para algunos, ¿no? Que creen que eso es ser pueblo. Es decir, tenemos una riqueza por nuestra conexión con el campo. Es decir, Puerto Viejo es una ciudad, la capital de Manavitas, pero no hay que desconocer su evidente herencia actual que tiene con el campo. O sea, somos una ciudad rural. Entonces, no hay que verlo de manera peyorativa. Eso más bien hay que verlo como un valor. Entonces, tenemos esa conexión con el campo, que es lo que nos permite tener esa visión especial de las cosas. Y en la medida en que, obviamente, como ciudad, seguiremos avanzando a través de edificaciones y urbanización de ciertas áreas, porque es lo natural, pero no hay que perder eso, porque Puerto Viejo no es solo esto. Puerto Viejo es San Plácido, Puerto Viejo son las parroquias rurales que son grandes, enormes, que viven una gran cantidad de gente, y que es lo que nos ha permitido todavía mantener esas expresiones pulcras del portugués. Entonces, ese es el valor que no hay que perder. O sea, mucha gente, o sea, no hay que tomar eso como peyorativo, decir que Puerto Viejo es una ciudad rural. Lo somos. Entonces, hay que seguirlo manteniendo, porque eso es lo que nos hace únicos. Bien, le agradezco mucho su tiempo. Y a ustedes, amigos, por haber sido parte de Golpe de Mesa. Pasen una buena noche. Golpe de Mesa con el auspicio de CENEL EP.